Bueno, vamos a la palabra de Dios. En el día de hoy nos vamos a concentrar en el versículo 7 y 8 del capítulo 1. Si ya lo tiene, diga amén. Bien, vamos a darle observación al texto, a la palabra de Dios. Dice así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este día. Gracias por tu bendita y santa palabra, Señor, porque creemos que ella es poderosa. Te pedimos, Padre, que en el momento de ir a tu palabra, Señor, quitemos toda indisposición, todo prejuicio que tengamos, Señor, que todo argumento tal vez que hemos escuchado, Señor, sea quitado para que de esa manera, Señor, podamos permitir que tú nos hables a través de tu bendita y santa palabra. Señor, creemos que tu palabra es luz, que tu palabra es vida y es verdad. Y por eso, Señor, en esta mañana te rogamos que por medio de tu Espíritu alumbres nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprenderla, para que podamos entenderla, aceptarla y recibirla, Señor, para ponerla por obra. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y todo lo hacemos para la gloria y honra de tu santo nombre, en Jesucristo tu Hijo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Bueno, en el contexto hemos visto y hemos dicho que se trata de la revelación de Jesucristo. Apocalipsis no es la revelación de Juan, tampoco es la revelación de un ángel, es la revelación de Jesucristo. Y veíamos allí que aparece una línea, ¿no? Primero el Padre, dice que Dios el Padre le da la revelación a Cristo, al Hijo, el Hijo a su ángel, el ángel a Juan y Juan a sus siervos, Bien, decíamos también que en el versículo 3 observábamos, aparece la palabra bienaventurado. ¿Y qué decíamos que significa esta palabra? ¿Qué es bienaventurado? ¿Lo recuerdan? Dichoso, muy feliz, gozoso, alegre. ¿Quién? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque continúa diciendo el apóstol allí, porque el tiempo está cerca. Y vimos que viene una salutación a las 7 iglesias. Y dijimos que el número 7 es un número que representa totalidad, plenitud y lo perfecto. Entonces no es que no hubiesen más iglesias en esa época, habían muchas iglesias, pero Dios escogió específicamente a estas 7 iglesias que representan la iglesia en nivel general, en su totalidad. Entonces por eso hablamos de 7 iglesias. Y no solamente de 7 iglesias, también hablábamos de 7 espíritus, ¿recuerdan? Y decíamos que 7 espíritus, ¿de qué nos habla esto? De la totalidad, la perfección y la plenitud del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Correcto. También veíamos que aparecen allí unos calificativos para nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Se dice de Él que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Y cada una de estas cosas nos indica un oficio del Señor.
¿Sí? El testigo fiel, ¿por qué? Porque cuando Él vino a la tierra, Él dio a conocer el mensaje, Él habló en el nombre de Dios, vino a darnos a conocer al Padre. Entonces Cristo como profeta, Él ha sido el más grande de todos los profetas. Decíamos que no hay un profeta como Él, ¿no? Ni lo habrá, ¿sí? Él es el que tiene el ministerio profético por excelencia. Ahora también, después de su muerte y su resurrección, ¿el Señor qué hizo? Después de resucitar, asciende y allí empieza su oficio como ¿qué? Después de subir a la diestra de la majestad en las alturas. Mediador. Él es sumo sacerdote, Él es nuestro sacerdote, nuestro abogado, nuestro intercesor. Entonces de eso nos hablaba el segundo calificativo del cual Juan hablaba. Y el tercero, de su reinado, porque dice que es rey soberano, el soberano de los reyes de la tierra, es decir, que es el máximo gobernante, que es el dirigente supremo, el mayor de todos. No hay nadie que tenga más autoridad, más poder, ni más dominio que nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento Él no está gobernando, ¿no? Porque muchos tal vez dicen, sí, no, es que Cristo está reinando ya. No, en este momento no. Hemos visto y hemos dicho que el reino de nuestro Señor será un reino visible, un reino literal, un reino glorioso, un reino físico en esta tierra. No es un reino espiritual. Bueno, ahora en el versículo 7, si quieren volvámoslo a mirar, dice, he aquí que viene con las nubes, ¿y qué pasa? Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Juan alaba al Señor también por su obra futura, con relación a su segunda venida, la cual ocupa una parte central en la Biblia. Por todas partes se nos habla de la venida de Cristo. Y esta constituye una fuerza vital en la iglesia del Señor. De modo que si alguna iglesia dejara de creer en la segunda venida del Señor, ¿qué ocurriría con dicha iglesia? Si una iglesia no cree que Cristo regresará nuevamente, que Él vendrá, ¿qué ocurre con esa iglesia? No es de Cristo, dejaría de ser de Cristo. Igualmente, los miembros de una iglesia como individuos, si ellos no creen en la segunda venida de Cristo, no son cristianos. Si usted no cree esta verdad fundamental que se presenta aquí, no ha creído la enseñanza del Señor, porque esta es parte de su enseñanza. Es ignorar su enseñanza y su mensaje. Pero por más que los hombres la rechacen, la nieguen y se burlen de ellas, el que ha de venir vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Dijimos en el estudio anterior, hablando acerca del inminente regreso de nuestro Señor, que aquel que está en camino, aquel que viene, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con aquel que viene de camino? Cuando a usted le dicen, ya salgo para allá. En cualquier momento va a llegar. Es lo más lógico. ¿Sí? Y eso es lo que nuestro Señor está diciendo acá. He aquí, vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Eso es lo que nuestro Señor nos dice en este libro. Ya estoy de camino. A cualquier momento estoy por llegar. Cristo vendrá del cielo. Juan fue su testigo. Él vio cómo la nube lo cubrió de sus ojos y oyó de los mismos ángeles que Cristo vendrá exactamente igual como ascendió. Además, la enseñanza clara del Maestro es que Él vendrá en las nubes. Entonces Juan emplea las mismas palabras. Mire qué dice.
En el versículo 7, he aquí que viene con las nubes. La expresión he aquí es una partícula demostrativa que sirve como instrumento para llamar la atención del lector con algo importante que se va a decir. Entonces, al decir he aquí, Juan está buscando llamar la atención de las personas. He aquí que viene con las nubes. La frase con las nubes es una expresión tomada del Antiguo Testamento en donde dicho fenómeno se asocia con la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, recuerdan cuando Israel estaba en el desierto, ¿cómo se manifestaba Dios entre su pueblo? ¿Cómo? ¿Una columna de qué? De nube y de fuego. De nube en el día y de fuego en las noches. Y esa columna iba guiando a Israel por el desierto. Y también en el libro de Daniel, en capítulo 7, versículo 13, dice que miraba yo en la visión de la noche y he aquí venía uno como hijo de hombre en las nubes. Entonces, esta es una enseñanza clara en el Antiguo Testamento. La venida del Señor se asocia con los evangelios y con este libro de Apocalipsis. Y se asocia como el cumplimiento de la profecía y la promesa hecha por el mismo Señor. Y vemos que Juan estaba tan empapado del Antiguo Testamento que le es prácticamente imposible dejar de citarlo. Todo lo que Juan empieza a decir tiene un sustento, ¿sí? Tiene unas bases en el Antiguo Testamento. De manera que este pasaje es imposible de soslayar. Soslayar, para los que no saben qué significa esta palabra, es pasar por alto. Este pasaje es imposible de pasar por alto. Debemos de tenerlo en cuenta porque es central, es fundamental en este libro. Entonces viene con las nubes, es decir que nuestro Señor viene con gloria, majestad, totalmente distinto a como vino en su primera venida. En su primera venida, ¿cómo vino nuestro Señor? Como un cordero en humillación, en afrenta, ¿sí? Fue maltratado y herido por los hombres. Hicieron con él lo que quisieron y él lo permitió, pero no será así en su segunda venida. Él vendrá en poder y gloria. Él vendrá como el rey, como el león de la tribu de Judá. En el Antiguo Testamento Dios se manifestó por medio de una luz potente e incandescente conocida como la Shekinah o la nube de gloria. Nadie podía ver del todo sin morir. Así que debía mantenerse velada la gloria, la presencia de Dios. Pero mire que ahora se nos dice que Jesucristo vendrá en toda su gloria y que todo ojo lo verá, que todo ojo le verá. Por otra parte, Juan vivía en un tiempo en que ser cristiano era un constante peligro de muerte. Los emperadores romanos que se levantaron en aquellos días amenazaban la cristiandad. El mismo Juan experimentó trabajos forzados, lo intentaron quemar vivo, experimentó la cárcel y el destierro a una pequeña isla de la cual estaremos hablando más adelante, la isla de Patmos. Una isla para criminales y prisioneros. De manera que Juan se convirtió en el último de los apóstoles. Ya todos habían sido martirizados. Según la tradición, Mateo fue muerto a espada en Etiopía. Natanael fue flagelado hasta la muerte en Armenia. Andrés fue crucificado en una cruz con forma de X y allí estuvo colgado por 2 días hasta que finalmente murió. Tomás
fue clavado con una lanza hasta morir durante uno de sus viajes misioneros a la India. Pablo fue torturado y luego decapitado por Nerón. Pedro fue crucificado de cabeza hacia abajo. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado desde la pared del muro del templo y luego de sobrevivir la caída de más de 30 metros, fue golpeado con un palo hasta morir. Imagínense, ese fue el fin de los siervos de nuestro Señor, de aquellos que entregaron sus vidas por transmitir el mensaje del Evangelio. Y pues con ese panorama tan sombrío podíamos decir, bueno, pero ¿qué va a ocurrir con la iglesia? Parece que no hay esperanza, ¿no? ¿Acaso el resucitado Señor no sabía lo que estaba pasando? ¿Acaso no le preocupaba lo que ocurriese con sus siervos fieles? Y es a ellos a quienes el Señor les dice, yo vengo. ¿Sí? Y esa es una voz de aliento, de esperanza. Es una palabra de ánimo. Porque yo creo que al pensar en su reencuentro con Cristo, ellos ni siquiera tuvieron en cuenta lo que les estaba pasando a sus cuerpos, que los estuvieran torturando, martirizando o maltratando. Entonces, esas palabras de nuestro Señor fueron de gran aliento, de gran bendición para los suyos en este momento crítico que estaban atravesando. Ahora, recordando que Jesucristo regresará para salvar y vindicar a los suyos, la afirmación que el anciano hace aquí es: todo ojo le verá. Hay quienes enseñan que la venida de Cristo no será visible, sino que será una venida en la que solamente unos pocos o tal vez algunos le verán. ¿Qué creen acerca de eso? Eso no es lo que está enseñando el texto. No nos está diciendo que la venida del Señor va a ser en forma espiritual, ni tampoco algo alegórico. No, nos está diciendo que su regreso será público, notorio, extendido y divulgado. Cuando el Señor vino la primera vez, solamente unos pocos le vieron, pero en su segunda venida nos dice que todo ojo le verá. Es decir, que será un suceso de alcance universal. Sin embargo, es necesario también aclarar que la cláusula "y los que le traspasaron" es explicativa. Es decir, que aclara el significado de la frase anterior. Por lo tanto, lo que el apóstol intenta decir y expresar es: todo ojo le verá, es decir, aquellos que le traspasaron. Pero ¿cómo así? O sea, ¿cuántos traspasaron al Señor? ¿Cuántos traspasaron al Señor? ¿Todos? Sí, si lo miramos en ese sentido, sí, pero literalmente, ¿quiénes? Gentiles y judíos, todos, sí, podemos decir que todos, sí, porque ahí están incluidos los soldados romanos, sí, el soldado que le traspasó con la lanza, aquellos que le clavaron los clavos, ¿sí? Le traspasaron, soldados romanos, hombres experimentados en tortura, pero también están los judíos, los principales, los que lo entregaron allá para ser maltratado, aquellos que dijeron: su sangre sea sobre nosotros. ¿Sí? Están ellos. Entonces, por eso se habla en plural, porque mire usted que se menciona a todos. No fue solamente un soldado, fueron todos, fueron muchos. Y si lo miramos en un nivel más general, pues lo que mi hermana dice es cierto: el Señor murió por todos, ¿no? No solamente por algunos, el Señor murió por todos, por el pecado de todos los hombres. Pero entonces especialmente se refiere a la nación de Israel, a los judíos.
cuando mirarán a Cristo en arrepentimiento y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Ciertamente las personas que crucificaron al Señor no estarán vivas en la tierra para contemplar su segunda venida, pero la raza y la clase de los que le ejecutaron sí lo estarán, y sus ojos contemplarán la venida del gran Rey y Señor. Y termina el pasaje diciendo, y todos los linajes de la tierra harán, ¿qué cosa? Lamentación por él. Cuando Evita Perón dejó este mundo, todo un país se sumió en profunda tristeza. Y acerca de este hecho se escribió una canción que adquirió fama mundial, titulada No llores por mí, Argentina. Y en aquella canción esta mujer consuela a sus conciudadanos justamente con esas palabras: no llores por mí, Argentina. Y no sabemos si toda Argentina lloró a Evita, como afirma la canción, ¿no? Pero lo que sí sabemos por la palabra es que está por venir un día cuando todos los habitantes del mundo se sumirán en un profundo llanto. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Mientras que los judíos y las tribus de Israel se convierten y reconocen a Cristo mirándole con arrepentimiento, la humanidad en general lamentará de dolor y espanto, con desesperación y ansiedad por haber rechazado al Salvador. Es decir, que el llanto de algunos va a ser en fe y en arrepentimiento, reconociendo a Cristo, y el de otros será de temor, angustia y desesperanza. Llegará el momento en que todos los que han rechazado al Redentor sufrirán una pérdida irreparable. Y llegará el día cuando los que le despreciaron y se opusieron a él le verán como el juez de sus almas. O bien podemos llorar por nuestro pecado en arrepentimiento, confesión y fe, o lloraremos de vergüenza e impotencia y culpabilidad cuando Cristo regrese en su retorno. Para los que esperan al Señor, su venida, ¿qué significa y qué representa? Es el magno evento que espera el cristiano, el creyente. ¿Sí? Es el momento más hermoso, más grande, más glorioso. Encontrarse con su Salvador, encontrarse con aquel que le ha redimido y le ha rescatado del infierno. Más para los que no le esperan, para los enemigos, ¿cómo será su venida? Temor, angustia, juicio y castigo. Y Juan cierra el versículo 7 con las palabras sí, amén. Dos exclamaciones: desde luego que así sea, o lo apruebo en mi corazón. Lo que Juan está diciendo es: estas palabras son ciertas y verdaderas, así son y las aprobamos. Las apruebo. La combinación de estos vocablos otorga un énfasis especial a la declaración del pasaje y subraya su terrible solemnidad. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Las letras del abecedario en cualquier idioma sirven para dar a conocer todo lo que se quiere, para comunicarlo todo. Entonces podemos decir que Jesucristo es el supremo y soberano alfabeto.
el alfa y la omega, el primero y el último en todos los asuntos. Nada escapa de su conocimiento en cuanto a la salvación, porque Él mismo la inició y personalmente Él la concluirá. Lo mismo sucede con la fe. El autor de la carta a los Hebreos dice que debemos poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, Él es el que la empieza y Él es el que la termina, la lleva a final. Pero además la frase es una expresión de eternidad, infinitud, vida ilimitada y trascendente. Jesucristo es el principio y el fin, imperecedero, inextinguible, infinito, inacabable, el que existe en sí mismo, el que es, el que era, el que ha de venir, el gran yo soy. Y esas palabras que indican acerca del Señor, ¿qué nos dicen? Que Él es ¿quién? Dios. ¿Sí? No es otro que distinto a Dios. El gran yo soy, aquel que existe por siempre, el eterno. Jesucristo es Dios. Con este nombre el Señor desea dar prueba de que Él ha comenzado algo y lo terminará. El Señor no deja nada a medias, no dejará nada incompleto o inconcluso. Todo lo que Él ha comenzado lo llevará al final. Por eso podemos mirar pasajes como aquel que nos dice, estando persuadidos de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? ¿Qué hará Él? La perfeccionará, la terminará, la completará, la llevará a cabo hasta su día. ¿Sí? Jesucristo no dejará nada inconcluso. Entonces podemos decir también que Jesucristo es el inicio y el fin del programa divino para este mundo. Él es el alfa y la omega. Lo que ha empezado, Él lo terminará, lo completará y hará todo lo que ha comenzado. Porque finalmente se presenta como ¿quién? ¿Qué dice ahí? El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Esa palabra en el griego es pantocrátor, que quiere decir aquel que tiene en sus manos todas las cosas, que tiene el poder supremo, que nada ni nadie hay más poderoso que Él, que tampoco existen imposibles para Él, no hay nada que Él no pueda hacer. Él hace todo de acuerdo a su carácter. No hay poder en el mundo que pueda estorbar sus propósitos. Entonces, aquí tenemos un versículo clave que nos dice que Cristo es Dios. Él es el Todopoderoso, igual al Padre, igual al Padre. Hay muchos profesantes que, aunque se consideran cristianos, rechazan el hecho que Cristo es Dios Todopoderoso. Y dicen, no, sí, nosotros creemos en Dios, pero no, Cristo no es el Dios Todopoderoso. Pues el pasaje es lo que nos está diciendo acá. Cristo es el Todopoderoso. Entonces, en resumen y conclusión, mis hermanos, de esta primera parte del capítulo 1, podemos decir que Apocalipsis es la revelación de la gloriosa persona de Jesucristo, que su contenido debe leerse en voz alta para que los creyentes lo escuchen, ser explicado para que lo entiendan y ser obedecido para que reciban las bendiciones prometidas por Dios. Aunque las tres personas divinas están implicadas en todo lo que acontece a través del libro, hay un énfasis notable en la persona del Señor Jesucristo, porque este libro nos habla de su revelación gloriosa.
El primer párrafo concluye con una afirmación contundente de la realidad de la segunda venida de Cristo y declara que será un acontecimiento literal, visible, universal, judicial y glorioso. Finalmente, hay un reconocimiento de la eternidad soberana, autoexistente y autosuficiente del Señor. Los atributos que se mencionan de Él son los atributos del Padre. Por lo tanto, Jesucristo es Dios Todopoderoso. Él es el que sostiene su creación, el soberano de ella. Y la autoridad divina se establecerá dentro del tiempo cuando Cristo venga con poder y gloria para tomar e implantar su reino en este mundo. Y Él lo hará porque Él es el Señor eterno, soberano, el Todopoderoso. Como reflexión práctica, mis hermanos, entonces debemos preguntarnos acerca de estos pasajes. ¿Creemos en la segunda venida de Cristo como un hecho inminente? Si así es, ¿estamos viviendo a la luz de esa verdad? Bueno, ahí ya menguaron los amenes. ¿O somos de los que dicen, Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba? Por ahí escuchaba a un falso predicador del Evangelio de la Prosperidad diciendo, no, es que no debemos orar para que Cristo regrese. No debemos hacer eso. Si Cristo regresa, eso es como las ratas del Titanic que se iban allá metiendo a los botes salvavidas sin importar las demás personas. No, pues resultó más justo y más misericordioso que Dios, este hereje. ¿Sí? Resultó más misericordioso que Dios. ¿Sí? No. Debemos orar para que nuestro Señor Jesucristo regrese, debemos amar su venida, debemos orar por ella, debemos desearla, vivir a la luz de esa verdad, de esa doctrina. Porque las personas que dicen que Jesús no baje o no regrese son aquellas que tienen sus afectos, sus anhelos y sus motivaciones en este mundo. Si usted no quiere que Cristo regrese, es porque tal vez su corazón está aquí, y no con Él. ¿Anhela usted de todo corazón que el Señor venga por su iglesia y se prepara para ello? No debemos confundir el rapto con la segunda venida. Sabemos que son dos cosas completamente distintas y que son eventos separados. Pero pensemos en algo. Si la segunda venida del Señor a la tierra está cercana, si la segunda venida del Señor está próxima, ¿cuánto más su venida hasta las nubes para tomar a los suyos? Escúcheme bien, no hay ninguna profecía que deba cumplirse para que el Señor venga por su iglesia. Puede ocurrir en cualquier momento. Y vemos que el escenario a nivel global y a nivel mundial se está preparando. Y cada día va a pasos agigantados hacia esto. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá. Entonces, mi hermano, al pensar en su encuentro con Cristo, ¿usted se llena de gozo, de regocijo y esperanza? ¿O lo ve como el final de su carrera y lo más trágico que le pueda suceder y ocurrir? ¿La expectativa de ver al Señor motiva su fe y su confianza o su duda e incertidumbre? No, si Cristo viene voy a perder mi casa, voy a perder el lote, la hacienda, el oro y la plata que tengo acumulado.
¿Sí? Jesús, no bajes, yo quiero disfrutar de eso. Al escuchar, he aquí que viene con las nubes, verdadera y sinceramente, ¿usted se emociona o se entristece? Yo creo que deberíamos... como que la pasan mirando el reality, ¿no? Por eso no oran. Sí, la venida del Señor debería colocarnos arrozudos, los pelos de punta, o sea, pensar en el momento en que nos encontremos con el Señor, eso debe ser lo más grande, lo más glorioso, lo mejor que nos puede ocurrir. Esa es la esperanza bienaventurada. Eso es lo máximo para un cristiano. Si usted no lo piensa de esa forma, entonces ¿dónde están los afectos de su corazón? ¿Está usted preparado para irse con el Señor cuando Él venga? Si les preguntara honestamente si creen que la venida del Señor será hoy, domingo 2 de abril del 2023, ¿ustedes qué me dirían? Si yo les digo, mis hermanos, hoy viene el Señor, ¿ustedes qué me dirían? No sea hereje. No podemos ir al extremo de colocar fechas, porque es un error, es un error. No podemos colocar fechas. Pero si ustedes me dicen, no, el Señor no viene hoy, entonces yo les respondo, tengan cuidado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Tengan cuidado. Aquel que viene en camino puede llegar en cualquier momento. Y si usted está preparado, no tendrá ningún problema con verle. Si usted ha confiado en el Señor, ¿cuál es el problema que Cristo venga? Ninguno. Pero si no lo está, estará entre aquellos que lloran, gritan y claman cuando vean regresar al Señor. Aquellos que sentirán terror, angustia y espanto. Entonces, mi hermano, mi amigo, si usted mira al Señor, si usted ha confiado en Él, si usted ha puesto en su persona y en su obra su fe y su esperanza, está listo para verle. Está listo para verle. Si no lo ha hecho, hoy es el día. Arrepiéntase y póngase a cuentas con Dios y pídale al Señor que le ayude a nacer de nuevo. Bienaventurado el momento cuando podamos decir como el ladrón crucificado al lado de nuestro Señor, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Solo una mirada de fe en el Señor puede cambiar el rumbo y el destino de un alma. Y vemos que este hombre allí muriendo al lado del Señor depositó su confianza en Cristo y eso cambió su destino eterno. Usted también puede hacerlo si todavía no lo ha hecho. Usted también puede mirar al Señor hoy por la fe y estar preparado para cuando Él regrese. Oremos.